Queridos amigos de la Escuela de Lectura Vive de Cristo, en esta séptima semana os propongo el sexto capítulo del libro. Su título es La Iglesia. Es un capítulo muy revelador. Nos da a conocer que la Iglesia no es solo la jerarquía o las estructuras o unas normas, sino que es una realidad mucho más bella. En este capítulo vamos a descubrir cuándo nació la Iglesia, quién la dirige y qué es la Iglesia y por quién está compuesta. Después de leerlo podrás dar razón a todos aquellos que te pregunten o te interpelen. La Iglesia. En este primer punto se nos explica cuándo nace la Iglesia y cómo es instituida. La institución de la Iglesia. El padre Mendizábal destaca que el nacimiento de la Iglesia es el momento culminante de la obra de Cristo en la tierra, especialmente durante la crucifixión. Las palabras que dirige a su madre, mujer, mira a tu hijo, y luego a Juan, mira a tu madre, son el nacimiento de la nueva humanidad representada por Juan. Esto nos muestra la profunda unión entre la Iglesia y la humanidad redimida en el pie de la cruz. La Iglesia, al ser redimida por Cristo, participa en la redención. Además, la Iglesia colabora con Cristo en su obra redentora hasta la parusía, que es la segunda venida de Cristo. En el segundo punto se nos revela la Iglesia desde lo humano y lo divino. El misterio de la Iglesia. Se ha hablado mucho y extensamente sobre la Iglesia. Sin embargo, el amor hacia ella no ha progresado porque se ha puesto más atención a las estructuras eclesiásticas que al misterio. Amar a la Iglesia no se trata simplemente de valorar sus aspectos organizativos, sino de comprender su esencia. A pesar de las limitaciones humanas, la Iglesia es instrumento del Espíritu Santo para la salvación, lo que implica una unión con lo divino. Mirar así a la Iglesia nos lleva a aceptarla, comprenderla y amarla en esta dualidad humana y divina. Nuestra mirada hacia la Iglesia es desde la fe y del reconocimiento como portadora de la presencia del Señor. En el tercer punto, el padre Mendizábal nos desarrolla estas tres bellas imágenes de la Iglesia que ahora compartiremos. Las imágenes de la Iglesia. El Concilio Vaticano II busca mostrar una comprensión más profunda y viva del misterio de la Iglesia mediante la recopilación de diversas imágenes que sirven como aproximaciones al mismo. Cada imagen es solo parcial y no puede estar aislada, ya que eso llevaría a una visión insuficiente y posiblemente deformada del misterio. La comprensión completa se logra a medida que se vive y se profundiza en la experiencia de estas imágenes. La Iglesia, pueblo de Dios. El autor destaca que en el Nuevo Testamento la Iglesia es el pueblo de Dios, nacido gracias a una nueva alianza establecida por Cristo. A diferencia del pueblo elegido en el Antiguo Testamento, la identidad de este pueblo no está determinada por factores raciales, sino por aquellos que han aceptado la fe en Cristo. La Iglesia como cuerpo de Cristo. El padre Mendizábal destaca la gran importancia de la unión inseparable de Cristo resucitado con la Iglesia. Esta unión se compara con la relación entre la cabeza y el cuerpo, o el esposo y la esposa. Se destaca que aunque Cristo vive con vida propia, está unido de manera inseparable a la Iglesia, siendo Él quien la cuida, la guía y acompaña. La Iglesia, esposa de Cristo. Se nos invita a descubrir cómo el concilio se refiere a la Iglesia como la esposa de Cristo. Se subraya que la Iglesia es objeto de la elección y del amor de Cristo, y esta elección implica una llamada a la intimidad de amor con Él. Se destaca que al igual que Dios escogió a su pueblo en el Antiguo Testamento, ahora Cristo elige a la Iglesia como su esposa. Cristo ama a su Iglesia con un amor total y se entrega por ella. El autor nos plantea una pregunta. ¿Debemos amar a la Iglesia de la misma manera en que Cristo la ama? Pasamos al cuarto punto. La Iglesia comunión. Una de las ideas centrales de este punto es descubrir a la Iglesia como comunión y familia en Cristo, unida por el Espíritu Santo. El padre Mendizábal en palabras textuales nos dice:
La Iglesia no es primariamente un poder que somete a los fieles, sino una familia donde los corazones están unidos en Cristo, donde el amor es el fundamento de la comunión eclesial. El amor de cada miembro crea una familia donde nadie tendría que sentirse solo. ¿Te has planteado cómo vives tú esta comunión? En el quinto punto se nos muestra a la Iglesia como madre desde todos sus aspectos. La Santa Madre Iglesia. En este punto se nos transmite cómo la Iglesia es la fuente a través de la cual nosotros aprendemos la palabra de Dios. Las enseñanzas, las catequesis, el anuncio del Evangelio y la dirección espiritual son los canales por los cuales la redención de Cristo y la vida divina se nos comunican a través de la Iglesia. La Iglesia es nuestra madre espiritual, ella nos engendra. A través de la Eucaristía nos da el alimento para el combate de cada día. El sexto y último punto es sentir con la Iglesia. El autor nos marca el camino para descubrir que el fundamento y esencia de la Iglesia es Cristo. A la vez, es Él quien edifica su Iglesia sobre Pedro, a pesar de sus imperfecciones y de haberle negado. Pero nada de esto le impidió a Cristo fundar su Iglesia, conociendo nuestra debilidad y pobreza. Jesús nos muestra que Él lleva a la Iglesia y que ningún poder podrá derrotarla, ya que su origen es divino. Nos invita a sentir con la Iglesia, con sus alegrías y sus sufrimientos, y a orar por el sucesor de Pedro y los apóstoles. Todos unidos formamos la Iglesia de Cristo, y Él es nuestra cabeza. Os deseo una feliz semana, unidos en Cristo.